Ok. Les invito a que busquen conmigo en el Evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo 18, mis hermanos. San Mateo, capítulo 18, y leemos de los versículos 1 al 5. Le doy tiempo para encontrarlo. San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5. La palabra del Señor dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Bendito sea el Señor. Déjeme, voy a buscar una traducción distinta que quería leerle, que vamos a usar. A ver, ¿es traducción lenguaje actual? No, es nueva traducción viviente. Sí, aquí está. San Mateo, capítulo 18. Está fallando el internet, por eso el buscador es muy lento, pero confiamos en el Señor, en que ahorita se ha de normalizar. Bueno, ok, hermanos. San Mateo capítulo 18, leímos del verso del 1 al 5. Vamos a entrar en contexto. Déjeme platicarle antes de dónde nace esta porción. Capítulo 17, mantenga abierta su Biblia si puede hacerlo, y si no, escuche con atención. Capítulo 17 del Evangelio según San Mateo inicia con la transfiguración. Ya sabe usted, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a un monte alto, ahí donde se transfigura, y ellos tienen la dicha de ver a Elías y a Moisés con Jesús, y el deseo de su corazón es: quedémonos aquí, Señor. Quedémonos aquí, ¿para qué bajamos? Déjanos hacerte una enramada a ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y nos quedamos aquí, nos olvidamos del mundo, dicen los discípulos. Pero Jesús sabe que no. Tan pronto baja Jesús, se encuentra con aquel muchacho lunático, aquel muchacho que no pudieron sanar los discípulos. Y Jesús dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráiganmelo. Y luego libera el exorcismo sobre este muchacho. Y ahí viene inmediatamente el anuncio de Jesús sobre su muerte. Cuando están en Galilea, Jesús les dice: el Hijo del Hombre, como suele referirse en el Evangelio según San Mateo, Jesús de sí mismo, dice: el Hijo del Hombre, yo voy a ser entregado en manos de hombres y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y entonces los discípulos se entristecen. Jesús ya les ha anunciado, hermanos, ya les ha anunciado que va a padecer, que va a ser muerto, pero ya les ha anunciado también el establecimiento de su reino. Siguen caminando y cuando llegan a Capernaum, que es el centro evangelístico de Jesús, ahí donde hace todas sus operaciones, cuando vienen los cobradores de impuestos, se encuentran con Pedro afuera, y fíjense cómo le preguntan a Pedro. Le dicen: oye Pedro, ¿tu maestro no paga los dos dracmas del impuesto? Jesús no está ahí con Pedro, pero Jesús lo sabe todo, hermanos. Jesús lo escucha. Y cuando entra Pedro, Jesús es el primero que inicia la conversación y le dice a Pedro: ¿qué te parece, Simón? ¿Qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños, a los que no son sus hijos? Y Pedro dice: de los que no son hijos, Señor, a los extraños, a esos son a los que se les cobra impuesto. Y Jesús, yo creo, con una sonrisa en la cara dice: mira, Pedro, para no ofenderlos, para no tener conflicto con ellos, ve al mar,
echa el anzuelo y el primer pez que pique, el primer pez lo sacas, lo tomas, lo abres, le abres la boquita y ahí vas a encontrar un estatero, una moneda. La tomas y pagas tu impuesto, tus 2 dracmas y mis 2 dracmas. Podríamos detenernos aquí y hablar de este pasaje tan maravilloso, hermanos. Mire, de verdad nosotros deberíamos quedar asombrados cómo el Señor Jesús conoce todo. Manda a pescar, pero no es el pez lo que interesa, sino lo que tiene dentro el pez. Y Dios sabe que va a poner al pez que tiene exactamente esa moneda y que alcanza para pagar el tributo. Dios puede pagar lo que sea porque Él es el dueño del oro y la plata y Él sabe todo de este mundo. Y Pedro, obedientemente, pues va, hermanos. Por eso, mire, nuestro texto en el capítulo 18 empieza así. En aquel tiempo los discípulos. Déjeme ver si tengo lista ya la otra traducción. Todavía está cargando, desafortunadamente. No sé qué pasó. Pero la otra versión que le quería leer dice, entonces cuando Pedro se fue, los discípulos vinieron a Jesús y empiezan a preguntarle a Jesús. Este pasaje que escogí en esta tarde se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y aquí hay una diferencia pequeña de quién es el que inicia la conversación, de si es Jesús o si son los discípulos. En el otro evangelio vamos a descubrir que Jesús dice, a ver de qué venían platicando en el camino, así como los papás solemos hacer con los hijos. Los hijos creen que no oímos, que no nos damos cuenta a veces de muchas cosas y les decimos, oigan, ¿y de qué estaban hablando? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban viendo? ¿Verdad? Yo tengo una anécdota muy personal, déjeme contársela. En un tiempo uno de mis hermanos, no voy a decir quién, uno de mis hermanos me pidió que yo tomara un dinero de mi mamá para comprar unos audífonos, porque él los necesitaba, yo no necesitaba audífonos. Y entonces yo, por ayudar a mi hermano, lo hice y pues le robé el dinero a mi mamá, ¿verdad? Tomé de su bolso un dinero, un billete y me fui a comprar los audífonos. Y yo pensé que mi mamá no se había dado cuenta. Entonces cuando regresé con los audífonos ocultos entre mi ropa, los escondí y cuando regresamos a casa, cuando veníamos de regreso en el coche de mi papá, entonces mis papás empezaron a tener una conversación muy especial y mi papá le dijo a mi mamá, oye, ¿ya viste esas nuevas cosas que están saliendo de moda? Y mi mamá dijo, ¿cuáles? Esas que parecen diademas como para niñas. Y yo me interesé, dije, ¿cuáles serán? Y me puse muy atento a la conversación. Y mi mamá dijo, sí, ya sé cuáles. Sí, son unas cosas que se ponen aquí en las orejas, pero que trae diadema. Entonces yo dije, se están refiriendo a unos audífonos. Y mi papá dijo, sí, esas cosas. ¿No sabes como cuánto cuestan o dónde los venden? Y entonces yo empecé a sospechar. Y mi mamá dijo, no sé, pero le podemos preguntar a él. Yo venía del asiento trasero del coche para ver si él sabe. Y mi corazón empezó a latir rápido. Tum, 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 tum. Y empecé a llorar porque me sentí descubierto. Y luego ya me interrogaron mis papás y yo dije, pues mi hermano me pidió que los comprara, les tomé dinero y me preguntaron para qué y yo no sabía, solo mi hermano los quería. Pero yo hice todo. Cuando mi mamá no estaba atenta a su bolso de dinero, porque vendían en el mercado, entonces yo tomé un billete que iba a pasar desapercibido, porque eran varios billetes los que tenía. Y luego hice lo que tenía que hacer, le pedí permiso para ir al baño, como todos los días, y me fui. Y luego corrí por el otro lado del mercado y compré las cosas que tenía que comprar, los audífonos, los escondí. Muy astuto llegué y rápido los guardé en mi mochila y ellos nunca lo vieron. O sea que para mí mis papás nunca se dieron cuenta, pero los papás se dan cuenta. Los papás nos damos cuenta. Y Jesús se da cuenta. Entonces poco interesa, hermanos, el entrar en controversias de quién inició la conversación. Si los discípulos se acercan y le dicen a Jesús, Maestro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O si es Jesús el que les dice, a ver, díganme, ¿de qué venían hablando? ¿De qué venían platicando en el camino?
porque a fin de cuentas Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y aquí empieza la conversación, cuando dice el Señor Jesús, con lo que le caracteriza, con las cosas tan cotidianas, siempre responde el Señor, va a traer a un niño para ponerlo en medio de ellos y darles una lección importantísima. Y también escogí este pasaje, porque hoy es el Día del Niño. Hoy es el Día del Niño y Dios quiere que volvamos a ser niños, por eso lo llama y lo pone ahí. Quizás conoce usted una frase muy famosa que dice, ¿quieres aprender? Entonces enseña. Y mire, esto es la base. ¿Quieres aprender? Enseña. Y esto lo he constatado personalmente, hermanos. Porque el estar en la iglesia, el permanecer en la iglesia, en la congregación de manera pasiva, siendo solamente oyentes, no nos trae tanto beneficio como trabajar de manera activa. ¿Quiere usted aprender más? Empiece a enseñar, involúcrese en las actividades de la iglesia. Cuando yo empiezo a involucrarme, empiezo a crecer espiritualmente, porque me obliga a estudiar la Biblia, me obliga a estudiar otros libros, me obliga a razonar, me obliga a buscar, me hacen preguntas y esto me hace crecer en conocimiento. ¿Quieres aprender? Empieza por enseñar. Y esto, hermanos, está reducido al servicio. La enseñanza con amor tiene la aprobación de Dios. Cuando nosotros enseñamos por amor, tiene la aprobación de Dios. Y mire, no estoy hablando de, necesita usted ser maestro, mi respeto y bendición para todos los maestros, profesores, docentes, pero no tiene usted que ser maestro, no tiene usted que ser contador, abogado, médico, tener una profesión para pararse delante de un grupo de personas, de jóvenes, de adultos, de niños. No. El deseo está en el corazón, hermanos. El ser maestro, el ser instructor, el ser facilitador, el enseñar, no depende de cuánto conocimiento o qué grados académicos tengo. Está en mi deseo de servir. Ahí está, ahí radica, hermanos. Y Jesús dice, el mayor es el menor, ese es el que sirve. Trae al niño, lo pone en medio y le dice, de cierto te digo que si no te haces como un niño no vas a entrar en el reino de los cielos, porque cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, el que se humille, esto es, el que sea humilde, no humillación como nosotros lo hemos entendido y a veces se malinterpreta. El que es humilde, ese es mayor. El reino de los cielos, hermanos, funciona con nosotros como un espejo. Si tuviéramos un espejo y lo ponemos aquí, usted me vería de cabeza. De cabeza. Y lo que para mí es alto, en el espejo sería lo más bajo. Así es para Jesús. Los que nos hemos enaltecido, los que nos creemos mucho, los que somos soberbios, Jesús los dice, en el reino de los cielos ellos están abajo. Y todo lo que no vale, lo que pisoteamos, lo que degradamos a los pobres, a los humildes, a los de clase baja, a los que no tienen estudio, a los que son iletrados, a los analfabetos, a los que rechazamos, a los que sacamos, dice Jesús, esos son los que valen en el reino de los cielos. Y no estoy diciendo que nos hagamos analfabetos, sino que nos hagamos niños. La característica de los niños, y esto sí ya se ha dicho mucho, hermanos, es que el rencor no se guarda en su corazón. Vienen los enojos, sí, pleiteamos, nos enojamos como niños, pero desaparece. Y otra vez volvemos a jugar. Y de pronto los papás nos peleamos entre adultos. Papá me hizo algo el niño, el vecino, mi amigo, y ahí voy todo enojado a reclamar a la escuela y que venga su papá, oiga, señor, su hijo lastimó a mi hijo, y nos decimos de cosas y nos vamos a la justicia y hasta nos peleamos de golpes y no sé qué. Y de pronto, cuando veo a mi hijo ya está jugando otra vez con ese niño con el que se peleó. Oye, hijo, pero si te lastimó, pero ya pasó. Ya pasó, pero para mí como adulto ya me peleé con el papá, con la mamá, con el director, ya nos vimos ahí en el juzgado. Y para él ya pasó. Tenemos que volver a hacernos niños, hermanos. Tenemos que hacernos niños. Los adultos, conforme avanzamos, conforme crecemos, nos negamos a ser niños. Tenemos que volver a ser niños. Las características de los niños, aparte de que su corazón no guarda rencor, es que hay una dependencia total de los papás. Yo no sé cuántos de ustedes de verdad
antes de acercarse en sus primeros años y decirle a su papá, a su mamá, mamá, papá, tengo hambre, quiero pan, quiero leche. No sé si usted pensó, ¿cómo estará ahorita la inflación? ¿Será alta? ¿Será baja? ¿El Producto Interno Bruto del país será bueno o será malo? La crisis, la televisión que dijo, los economistas, el Banco Mundial, la Reserva Nacional del Tesoro, no sé, todas esas cosas. ¿Qué dice Hacienda? ¿Ya habrán devuelto los impuestos? Etcétera. ¿Cuántos de nosotros nos detuvimos a preguntarnos eso y razonarlo y luego decirle a papá, tengo hambre, quiero pan, quiero leche? Ninguno de nosotros, hermanos. A nosotros solo nos bastaba decir, papá, tengo hambre. Y lo que significaba es, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero quiero leche y quiero pan. Y papá y mamá hacían todo lo posible por dárnoslos. Incluso hasta quedaban sin comer. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión en la que pasamos una crisis tremenda en casa, en la que mi mamá en más de una ocasión y mis papás decían, yo no tengo hambre. Yo no tengo hambre, y nos dejaban comer lo poco que había. Ese es el amor de padres. Y los niños comemos. No sabemos cómo, pero comemos. Ese es el niño que hemos dejado de ser. Y de pronto empezamos a atosigarnos, a llenarnos de cosas, y nos olvidamos que tenemos un Padre maravilloso, maravilloso. Y ahorita que leíamos Santiago, veíamos cuántos beneficios hay en el poder de la oración misma. Desata el poder de Dios. Cuando nosotros oramos y le decimos al Señor nuestras necesidades, Él hace todo lo que está en sus manos y Él es el que todo lo puede. Y hace todo para que usted y yo tengamos lo que necesitamos. Mire, hay una enseñanza, no recuerdo la cita, pero usted la debe recordar cuando el Señor Jesús habla de aquel hombre que se levanta en la madrugada para pedirle, oiga bien, a su vecino, oye, regálame unos panes porque tengo visita y no tengo que ponerles en la mesa. Y dice, este hombre, aunque no es su amigo, por lo impertinente y lo inoportuno que es de hablarle en la madrugada, se va a levantar y le va a dar los panes. Oiga bien, el Señor Jesús hasta con una especie de sentido del humor dice, no es que Israel sea mi amigo, pero para no quedar mal con los otros pueblos, cada vez que Israel ore a mí, yo me voy a levantar, no importa la hora que sea, y le voy a dar lo que me pida. Oiga bien, cuando nosotros le pedimos a Dios, incluso siendo malos, nosotros sabemos dar cosas buenas. Pues cuando nosotros, todavía siendo malos, nos acordamos de Dios y le pedimos, Dios dice, yo no voy a quedar mal. Yo voy a cumplir porque dije que lo que pidas en oración te lo voy a dar. Y dice Jesús, y lo que pidan en mi nombre yo lo voy a procurar y lo voy a pedir al Padre y va a ser posible y pidan en mi nombre para que sea hecho y hasta ahorita nada han pedido, etcétera, etcétera. Dice el Señor, pidan en oración porque yo les voy a dar, aunque no sean mis amigos. Porque yo no voy a quedar mal que digan, mira, ese hombre le pidió a su Dios y nada le dio. Dice Dios, no, yo no voy a quedar así. Yo soy un Dios de amor, un Dios que da. Y cuando tú me pidas, aunque no tenga muy buena relación contigo, te la voy a dar. Mire qué padre tan maravilloso. Nosotros nos enojamos con nuestros hijos. Hiciste algo mal, te voy a castigar. Apenas en la última visita que que tuve aquí en casa con mis papás, que vinieron mis papás, mi hijo, ¿verdad? Iba a decir uno de mis hijos, nada más tengo un hijo y dos hijas. Pues se portó mal y lo regañé. Y estaba en su habitación y cuando llegó la hora de comer, pues nos sentamos a la mesa y apenas le iba a hablar a mi hijo. Entonces mi papá me preguntó, ¿y dónde está Ricardo? Y le dije, está ahí arriba. Pero antes de que yo terminara de decirle que apenas lo iba a llamar, me dijo, háblale para que baje a comer. Porque recuerda que Dios castiga, pero da de comer. Es cierto, hermanos. Si usted y yo hemos quedado sin comer alguna vez, no es porque Dios nos lo haya negado. Ha sido quizás nuestra flojera,
nuestra desidia, nuestro descuido, nuestra mala administración. Pero Dios sigue dando, hermanos. Dios sigue haciendo que llueva, que salga el sol, que haya plantas, que haya alimento. Dios sigue alimentando el mundo hasta el día de hoy. Que lo hemos administrado mal, eso es cierto. Que hay potencias que tienen mucho y hay otras que tienen nada o tienen poco, eso es cierto. Que hay ricos que tienen en demasía y hay pobres que tienen hambre, eso es cierto. Hay personas que tenemos dieta y hay gente que tiene hambre, eso es cierto. Malos administradores, pero Dios sigue haciendo que la tierra produzca hasta el día de hoy. Dios nos sigue dando, hermanos. Dios es un Dios de amor. Así que nosotros, como adultos, tenemos que volver a ser niños, tenemos que volver a confiar en ese Dios a ojos cerrados y decirle: Señor, yo sé que mañana tú vas a proveer. No debo tener miedo. Las historias están en la Biblia. En la vasija de aquella viuda abundaba y abundaba la harina y no escaseó, y tampoco en el recipiente, en el cantarito, en esa botella no se escaseó tampoco el aceite. Harina y aceite hubieron aproximadamente 2 años, hermanos, del que comió la viuda, su hijo y el profeta Elías. El Señor hace abundar, hace nacer de lo que Él quiera, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a ser niños, ya tenemos que aprender a pedirlo en oración, a vivir en oración, pidiendo al Señor, confiados, como hijos, a ojos cerrados. Yo no sé, Señor, cómo le vas a hacer, pero tú sabes de que tengo necesidad, no capricho, necesidad. Y yo sé que tú lo vas a solventar. Por eso no tenga miedo en este tiempo de encierro. Que van a subir los precios, que está escaseando el huevo, que está escaseando el pan, que los cubrebocas ya no los venden. Que, hermano, no tenga usted miedo. Dios es el proveedor. Dios puede hacer que todo sobreabunde. Acuérdese, apenas veíamos aquel pasaje del sitio de Samaria, ahí en Segunda de Reyes, cuando el profeta Eliseo dice: mañana va a estar barata la harina y va a estar barato todo el grano. Y aquel hombre dice: pero ni porque Dios abriera las ventanas de los cielos. Y el profeta Eliseo le va a decir: por cuanto no creíste, lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y cuando el pueblo sale a ver si era cierto que había abundancia de alimento ahí en el campamento de los sirios, cuando regresan, lo aplastan y muere. ¿Lo vio? Sí, pero no lo disfrutó. Dios puede hacer, hermanos, que abunde. 40 años le dio de comer a su pueblo en el desierto. ¿No puede darnos de comer en un tiempo pequeño? Alimentó miles de gentes, multiplicó panes y peces. No tenga usted miedo, pero confíe, vuélvase niño, vuelva usted a dormirse como el niño que se duerme confiado en el regazo del papá, de la mamá. Duerma usted, descanse en el Señor. Por eso aquí, después en Mateo 11, hermanos, donde está la otra enseñanza sobre los niños, el Señor va a terminar diciendo: vengan a mí, todos los que están cargados, los que están trabajados, los que están atribulados, vengan y descansen en mí. Porque Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Volver a ser niños, volver a decirle al Señor: tú eres el Padre, yo soy el Hijo. Provee, Señor, provee, Padre Santo. Y mire, el niño que todos tenemos que volver a redescubrirlo. Tenemos que volver a sorprendernos. Porque de pronto perdemos ese sentido de sorpresa. ¿Qué texto va a predicar el hermano? Mateo 18, donde dice que pone, ese ya me lo sé. Hermanos, sorpréndase nuevamente de las maravillas del Señor. Cada milagro, cada vez que usted lea los evangelios, cada vez que lea la Biblia y encuentre el milagro, vuelva a sorprenderse, vuelva a encontrarle otro sentido, vuelva a ver algo que no vio la vez pasada y diga: bendito sea el Señor, he descubierto otra vez algo nuevo. Hermanos, sabio no es el que todo lo sabe, sino aquel que todo lo que sabe lo usa para vivir como Dios quiere que vivamos. Ese es el hombre sabio. Sabio no es el hombre que más sabe, sino el hombre que depende de Dios. Ese es el hombre sabio, hermanos. Pero todo esto, hermanos, todo está basado en el servicio. El Señor Jesús está dando una instrucción y una enseñanza a sus discípulos basado en el servicio. Decía al principio que nosotros tenemos que hacernos maestros para aprender más.
Tenemos que poner a disposición de todos nuestro conocimiento que fue dado por la voluntad de Dios. Lo que usted tiene, póngalo al servicio de los demás, porque ahí está la grandeza. Los niños ponen al servicio de nosotros lo que tienen. ¿Acaso no son los niños los que nos ayudan? Cuando estamos solos, cuando está un niño con nosotros, ya no estamos solos, platicamos con él. Y los adultos, los ancianos suelen decir, él, refiriéndose al niño, a su nieto, él es mis ojos, él es mis pies, él es mis manos, porque ya no veo, pásame eso, alcánzame eso, ve a traerme, tráeme un vaso de agua, sírveme acá. Y los niños van y vienen. Usted, hermano, como adulto no hace esto. Particularmente, déjeme decirle lo que yo hago. A veces estoy sentado, estoy descansando, estoy leyendo, estoy haciendo cualquier cosa y suelo decirle a mis hijos, por favor, sírveme un vaso de agua y tráemelo. Y mi hijo o mi hija dicen, sí, papá, con gusto va y me lo trae. Yo pude ir, sí pude ir, pero le pido que vaya y va. Es mis pies, es mis manos, son mis ojos. Ahí está el servicio. Alcánzame eso, pásame, haz, quita, compón, y los niños lo hacen. El servicio, hermanos, que prestan los niños es el servicio que los adultos hemos olvidado hacer por los demás, porque los niños se consideran iguales, juegan, porque los niños se consideran inferiores, pero nosotros los adultos nos hemos convertido en mandones. Yo soy más, y más si tengo un título universitario. El Señor Jesús trae al niño y dice, conviértanse en este niño y serán los más grandes, los primeros, los principales en el reino de los cielos. No estén buscando gloria, voy a establecer mi reino no es de este mundo, así que no estén buscando gloria en mi reino porque no la van a tener. Háganse inferiores, háganse como este niño y van a tener la gloria que ustedes están anhelando. Esta es la enseñanza del Señor Jesús. Y mire, para hablar de historias de servicio, déjeme le cuento una. Se cuenta una anécdota, mis hermanos, maravillosa, acerca de, en una ocasión dicen que el director del Instituto Tewksbury, espero haber pronunciado bien, Tewksbury, cuando salió de su oficina el director accidentalmente topó con la limpiadora, con la afanadora. Y él muy apenado le dijo, discúlpeme. Y para tratar de suavizar más las cosas, le dijo, ¿cómo se llama usted? Preguntó su nombre. Y ella dijo, mi nombre no interesa. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace usted aquí? Dijo, yo soy la afanadora, soy la limpiadora. Ah, ok. ¿Y desde cuándo que trabaja usted aquí? Y la señora dijo, uy, hace muchos años. Hace muchos años. Pero más que... porque le dijo, cuénteme algo de aquí. Y ella dijo, no puedo contarle, mejor déjeme enseñarle algo. Y el director dijo, está bien, y esta señora condujo al sótano de aquel edificio al director y le enseñó una cárcel, unos barrotes oxidados, y le dijo, déjeme decirle que en esa cárcel, en esa jaula, encerraban a Annie Sullivan. ¿Y quién era Annie Sullivan? Y ella dijo, déjeme contarle. Annie Sullivan fue traído aquí a este instituto porque era incorregible. No se dejaba examinar por los médicos. Era una mujer ciega. Era analfabeta. Y cuando los médicos la querían examinar, les mordía, les arañaba. Y entonces decidieron confinarla a esa cárcel, a esa jaula. Y cada vez que la iban a ver para querer examinarla, ella se enojaba y otra vez los agredía. Y dijo esta señora, la limpiadora, la afanadora, entonces pensé, si a mí me encerraran en esa jaula, yo haría lo mismo. No me gustaría que me encerraran ahí. Así que pensé en acercarme y hacerme su amiga. Pero como no sabía qué decirle, entonces en la casa le preparé unos panqués. Y al otro día, cuando se los llevé, le dije, Annie, te preparé estos panqués, te los voy a dejar aquí por si quieres comerlos. Y me fui rápido porque tenía miedo de que me los tirara o que me agrediera. Pero la sorpresa es que Annie sí los tomó y los comió. Cuando volvió, pudo platicar con ella y empezaron a entablar una buena relación. Ella era la única que calmaba a Annie Sullivan.
Cuando los médicos y las enfermeras se dieron cuenta de eso, entonces cuando querían revisar a Annie Sullivan, primero le pedían a la afanadora, a la limpiadora, que fuera a platicar con ella para que se calmara. Y ella le hablaba y le decía que se dejara examinar por los médicos. Entonces los médicos descubrieron que ella era casi ciega, no era ciega, era casi ciega, Annie Sullivan. Y también estaba perdiendo el sentido del oído. Gracias a esta mujer, esta afanadora, Annie Sullivan pudo ser tratada y pudo ser llevada a un instituto donde donde estudió, donde pudo recibirse como maestra. Cuando terminó su preparación como maestra, Annie Sullivan regresó otra vez a ese instituto donde había estado encerrada para saber si podía hacer algo por alguien, si podía ayudar. La historia dice que cuando ella estaba ahí, fue enviada como maestra de una niña incorregible también, de 7 años de edad, de nombre Helen Keller. El nombre ya le ha de decir algo. Annie Sullivan ahora era maestra y quería ayudar. Y ella se convirtió en la mentora, en la institutriz de Helen Keller. Helen Keller, la edad más o menos de 2 años o de 19, no, de 12, 24, de 19 meses, sí. Tuvo meningitis o sarampión, no lo saben bien, pero a causa de eso perdió la vista y perdió el oído. Era sordo-ciega. Y era una niña incorregible. Pero Annie Sullivan se convirtió en su maestra y ella le enseñó a hablar, ¿sí?, con el método de poner la mano en los labios y en la garganta y sentir las vibraciones, le enseñó a hablar. Ustedes saben, Helen Keller escribió más de 12 libros, se graduó, terminó y le dieron el premio Nobel. Y en la ocasión en que recibió el premio Nobel, a Helen Keller le preguntaron: ¿quién fue la persona que más influyó en tu vida? Y ella dijo: Annie Sullivan. Annie Sullivan, a ella le debo todo. Y Annie Sullivan dijo: no, Helen, se lo debemos a esa mujer que era afanadora. Ella fue la que hizo algo por mí y yo solamente devolví el favor contigo. El servicio es importantísimo, hermanos. No es cuánto sabes, es a disposición de quién lo pones. De nada te sirve tener 1, 2, 3 títulos pegados en tu pared si no están al servicio del Señor, si no te haces humilde, si no entregas tu conocimiento y lo pones al servicio de Dios, de nada te sirve. Por eso el Señor Jesús trae al niño y lo pone en medio y dice: no estén discutiendo quién es el mayor, quién tiene mayor gloria, mayores méritos y ha de merecer honra en el nuevo reino que vamos a establecer. Les voy a decir qué es el secreto. Háganse como niños, háganse siervos, háganse humildes, háganse sirvientes. Hermanos, la historia de la humanidad va a cambiar cuando cada uno de nosotros se pregunte: ¿qué puede hacer alguien como yo? Esto es lo que hizo aquella mujer afanadora. ¿Qué puede hacer alguien como yo? Hacerse amiga de esa mujer, de esa niña a quien nadie quiere. Hizo algo grandioso con ella, lo que a su vez trajo consecuencias para otros. Hermano, ¿qué está usted haciendo por los demás? En este tiempo de escasez, de enfermedad, ¿está poniendo en práctica esto? ¿Se ha preguntado: yo qué puedo hacer? Yo no tengo dinero para regalar despensas, pero ¿tiene usted algo más? Yo no tengo taxi para ponerlo a disposición, pero ¿tiene usted algo más? ¿Tiene usted talentos? ¿Tiene habilidades? ¿Tiene usted forma de impartir enseñanza?
hágalo. Empiece por esto, empiece por preguntarse, ¿qué puede hacer alguien como yo? Esta es la pregunta que va a detonar el poder, hermanos, el poder de Dios en usted y que se va a reflejar y se va a multiplicar. El Señor Jesús dice, empieza por preguntarte qué puedes hacer, conviértete en niño, sirve, trae, alcánzale a alguien que no puede alcanzarlo, ve a donde alguien no puede ir, ve y pregúntale a tu vecino que es mayor de edad, que es adulto mayor, le puedo ayudar con su jardín, le puedo barrer su calle, le puedo trapear su casa, le puedo ir a hacer el mandado al súper, puedo ir a traerle verduras al mercado, puedo hacerle de comer, puedo lavarle su ropa. ¿Qué es lo que necesita usted que yo pueda hacerle? No necesitamos hacer cosas grandes, maravillosas, ni tomarnos selfies en las redes sociales haciendo actos de obra social para que nos conozcan. Y en la propia casa empecemos. Jóvenes, si hay ahorita en línea, ¿le preguntas a tu papá, a tu mamá qué puedes hacer por él? ¿Te levantas temprano? ¿Haces tu cama? ¿Procuras un desayuno para tu papá, para tu mamá? Los que somos adultos y tenemos a nuestros padres más adultos, mayores con nosotros, ¿hacemos algo por ellos? Si están lejos, ¿les procuramos una ayuda económica? Si no podemos hacerlos, ¿asistimos a nuestros vecinos? ¿Procuramos preguntarle a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Hermanos, el servicio es elemental, pero no el servicio con miras a la vanagloria, sino el servicio por el puro afecto y el amor de servir, de dar como niño. Hijo, alcánzame eso que está ahí. Y el niño no dice, ¿y qué me vas a dar, papá, si te lo paso? No, el niño dice, lo alcanzo, puedo caminar, lo tomo y te lo traigo. Hijo, alcánzame un vaso de agua fría, por favor. Y el niño no dice, ¿pero me vas a dejar salir a jugar a la calle o no? No, el niño dice, pues si me lo pides porque puedo hacerlo, voy y lo traigo. ¿Qué le está pidiendo el Señor que haga hoy, en esta semana? ¿Qué le va a pedir el Señor? ¿Está dispuesto a reaccionar? Como niño, confiado en que el padre no le dice al hijo, pásame ese bulto de cemento, hijo, porque no lo aguanta, no se lo va a pedir. Así que usted esté consciente de que Dios no le va a pedir algo que usted no puede hacer. Porque si usted, siendo un padre terrenal, no le dice a su hijo, levanta ese bulto de 50 kilos y tráelo hacia acá, el Señor no le va a decir a usted que haga algo que no está dentro de sus fuerzas o que no le ha dado el poder para hacerlo. Hermanos, volvámonos al servicio como niños, confiados en Dios, confiados en nuestro Padre, y sirvamos de todo corazón, no por ambición, no por egoísmo, no por vanagloria, no por ganar un puesto. Hagámoslo porque nos nace del corazón y porque podemos hacerlos. Dejemos de ser autosuficientes. Yo soy adulto y soy autosuficiente. No, soy adulto pero necesito de alguien más. Y soy adulto y sigo dependiendo de ti, Señor, porque soy tu hijo. Seamos iguales, viéndonos como niños, juguemos como niños, olvidando el rencor y viéndonos inferiores al Padre, siempre. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Así que, hermanos, el servicio del que habla el Señor con sus discípulos es perfectamente aplicable para todos nosotros. Y en el reino de Dios, cuando se establezca de manera definitiva, tendremos un puesto especial si somos siervos, si servimos de todo corazón. Dios nos ayude, mis hermanos, a volver a ser niños y bendiga a los niños, cuide a sus niños en su casa. Esfuércese, trátelos bien. Recuerde que Dios ve en ellos el rostro del Hijo. Recuerde que Dios está pendiente de los niños. Se lo digo por experiencia. Dios cuida a los niños, aunque usted no lo crea. En otra ocasión le contaré esta experiencia maravillosa que tuve. Pero Dios nos ama y quiere que seamos sus hijos, sus niños. Dios te bendiga, mi hermano, hermana, amigos. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque nos has invitado, Señor, a cuidar a los niños, a los que son pequeños, pero también a convertirnos otra vez en esos niños, a regresar, Señor, a nuestro tiempo, a descubrir el niño que tenemos dentro, a dejar de comportarnos como adultos, sino que siempre seamos niños, pequeños, hijos tuyos, dependientes, no autosuficientes, con ganas de servir y sin ímpetu, sin deseo de vanagloria. Limpia de nuestro corazón todo deseo de altivez, de egoísmo, de soberbia, de vanagloria, Señor.
Haznos simples, haznos sencillos para tu reino y para tu obra. Que cada uno de nosotros, Señor, en esta semana y todos los días nos preguntemos, ¿qué puede hacer alguien como yo? Y dinos tú, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Bendito seas. Gracias, Padre. Derrama tu bendición sobre todos mis hermanos y que permanezca ahí hasta que nos volvamos a encontrar en este tiempo de comunión. Muchísimas gracias, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a cantar, hermanos, el himno 361 que dice, niños, joyas 361, sí.